Muy buenas tardes. Da inicio la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 15 de agosto de 2016, a las 19 horas. Señor Secretario General de Acuerdos, sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Presente, señor. Magistrada María Concepción Reyes. Presente. Magistrada Emilia Vela González. Presente. Magistrada presidenta Marcela Laura Garza Robles. Presente. Están presentes los 4 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado. Por tanto, hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 4 recursos de inconformidad y un recurso de apelación con la clave de identificación, nombre del actor y de la responsable, precisados en el aviso correspondiente fijado en los estrados de este tribunal. Es la cuenta, magistrada presidenta. Muchas gracias, señor Secretario General. Compañeras magistradas, compañero magistrado, están a su consideración los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo de manera económica. Aprobado, muchas gracias. Señor licenciado Juan Alvear Pérez, por favor de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes Reyes. Así lo haremos, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de inconformidad identificado con la clave TRIN 2/2016, así como su acumulado TRIN 14/2016, interpuestos por Nancy Saraí Gutiérrez Rodríguez en su carácter de candidata independiente al cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, así como por el Partido Acción Nacional, respectivamente, en contra de la validez de la votación recibida en las casillas 908 básica, 917 básica y 918 básica, la validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría en favor de la planilla postulada por la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, todos de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas. Para lo anterior, los actores invocan sustancialmente lo siguiente: que en la casilla 917 básica se presentó una persona con 2 credenciales para votar propiedad de otras personas y se le permitió emitir 2 votos con ellas. Que en la casilla 918 básica, las personas que fungieron como integrantes de la mesa directiva de casilla no son los mismos que fueron designados por la autoridad. Que en las casillas 917 básica y 918 básica fungieron como integrantes de la mesa directiva de casilla personas que desempeñaban un cargo público. Al respecto, en el proyecto se propone desestimar las causales de nulidad invocadas en razón de lo siguiente. En el caso de la casilla 917 básica, no se acreditó con claridad en qué circunstancias se llevó a cabo la conducta denunciada, ya que de autos se desprende que la persona que acudió a la casilla en las condiciones narradas lo hizo en auxilio de 2 familiares discapacitados, siendo que el párrafo 2 del artículo 282 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que aquellos electores que se encuentran impedidos físicamente para marcar sus boletas de voto podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe. Aunado a lo anterior, es de considerarse que para provocar la nulidad de una casilla, las irregularidades aducidas deben estar plenamente acreditadas y ser determinantes para el resultado de la votación. En el caso particular, por una parte, no se acredita fehacientemente la irregularidad de la conducta denunciada y por otra, la supuesta irregularidad se limita a 2 votos, siendo que la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la casilla impugnada es de 20 votos y la diferencia entre el primero y el segundo lugar en toda la elección municipal es de 24 votos, por lo que esta no resulta determinante para el resultado de la votación. En lo que respecta a la casilla 908 básica, de la simple lectura de las constancias que obran en autos, se desprende que, contrario a lo sostenido por el actor,
las personas que fungieron como integrantes de la mesa directiva de esta casilla sí son las mismas que fueron designadas para tal efecto por la autoridad. En lo relativo a lo invocado por el actor, en el sentido de que los representantes del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional en las casillas 917 básica y 918 básica son funcionarios públicos, de las constancias que obran en auto se advierte que, contrario a lo sostenido por el actor, las personas que señala no fungieron como representantes del partido en las casillas impugnadas. No obstante lo anterior, en el caso de la persona señalada como representante del PRI, se advirtió que si bien no actuó como representante en dicha casilla, sí fue representante general de ese partido y acudió a la casilla en cuestión. Al respecto, se estima que no se actualiza la causal de nulidad consistente en ejercer presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla, toda vez que si bien la persona señalada es empleada del Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, no es funcionario de primer nivel ni ostenta el rango de mando superior, por lo que su sola presencia en la casilla no actualiza la causal de nulidad invocada. Aunado a lo anterior, no se acreditó que dicha persona llevara a cabo alguna conducta orientada a influir en el sentido del voto de los electores. Por lo tanto, se propone a este Pleno confirmar la validez de la votación recibida en las casillas impugnadas, así como la validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Ocampo, Tamaulipas, y el otorgamiento de la constancia de mayoría en favor de la planilla postulada por los partidos Revolucionario e Institucional Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Ahora doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al medio de impugnación identificado con la clave TR número 13, interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de la validez de la votación recibida en las casillas 905, extraordinaria 1, 906, básica y 906, contigua 1, de la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría en favor de la fórmula postulada por la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, todos de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Nuevo Morelos, Tamaulipas. Lo anterior en razón de que, a juicio del actor, en las casillas mencionadas hubo diversas irregularidades de acuerdo que son las siguientes. En la casilla 905, extraordinaria 1, se presentaron, fungieron como integrantes de la mesa directiva de casilla personas diversas a las nombradas por la Autoridad Administrativa Electoral. Se ejerció presión sobre los electores en razón de que la representante del PRI ante la mesa directiva de esa casilla es funcionaria pública municipal. Y además, en el acta de la jornada electoral no se asentaron los rubros correspondientes a boletas recibidas, folio inicial y final de las boletas recibidas, total de electores que están en la lista nominal y total de electores que están en la lista que contiene las resoluciones del Tribunal Electoral. En la casilla 906 básica se presentó que las personas que fungieron como integrantes de la mesa directiva de casilla no firmaron las actas de escrutinio y cómputo y de la jornada electoral, que existe en dicha casilla la inclusión irregular en la lista nominal de Nuevo Morelos de personas que radican en otra entidad federativa, configurándose lo que comúnmente se denomina turismo electoral. En la casilla 906 básica y 906 contigua 1 se presentó que las personas que integraron las mesas directivas de casilla no son las designadas por la autoridad. Finalmente, se invoca también la nulidad de toda la elección del municipio y refiriéndose a la causal genérica señalada en el artículo 85 de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas. En esta se presentó en forma generalizada la siguiente irregularidad: que un día antes de la elección, el comandante de la Policía Estatal asignado al municipio de Nuevo Morelos decretó un toque de queda. En el proyecto se propone confirmar los actos impugnados de acuerdo a las siguientes consideraciones. En la casilla 905, extraordinaria 1,
de la revisión del encarte, así como del acta de escrutinio y cómputo y de la jornada electoral de dicha casilla, se advierte que, contrario a lo señalado por el actor, las personas que integraron la mesa directiva de la casilla en cuestión son las mismas que fueron designadas por la autoridad administrativa electoral. Asimismo, se advierte que los rubros que el actor menciona que no fueron llenados, sí están asentados los datos correspondientes. Por otra parte, si bien la representante del PRI en esa casilla es empleada del municipio de Nuevo Morelos, el cargo que desempeña es el de auxiliar de limpieza, por lo que no es un cargo de mando superior, lo cual es requerido para que se configure la causal invocada. Aunado a que de autos no se desprende que dicha representante haya realizado algún acto orientado a influir en el sentido de la votación de los electores. En la casilla 906 básica de la revisión de las actas de escrutinio y cómputo, así como de la jornada electoral de esta casilla, se desprende que de los 3 rubros en que se requiere la firma de los integrantes de la mesa directiva de casilla, dichos funcionarios firmaron por lo menos uno, por lo que no es procedente presumir que dicha omisión se debió a su ausencia en la casilla, sino a un simple descuido en el llenado de las actas. Por otra parte, en lo que respecta a la conducta conocida como turismo electoral, no obstante que el actor señala que 39 personas cambiaron de domicilio del estado de San Luis Potosí a Nuevo Morelos, Tamaulipas, con el único objeto de participar en la elección, de auto se advierte que en la casilla que se impugna solamente 5 personas cambiaron su domicilio de San Luis Potosí a Nuevo Morelos y solo 4 ejercieron su voto el día de la jornada electoral. En ese sentido, el actor no aporta prueba alguna de la cual se desprenda que los cambios de domicilio obedecieron al objetivo de influir en la elección, siendo que es un derecho y una obligación de los ciudadanos informar a la autoridad electoral sobre un eventual cambio de domicilio, aunado a que la credencial para votar no solo tiene fines electorales, sino que es usada como identificación y comprobante de domicilio. Por tanto, se estima que los cambios de domicilio realizados por los ciudadanos se ubica dentro de lo ordinario y normal, al no advertirse ninguna actuación dolosa ni contraria a derecho. En la casilla 906 básica y 906 contigua 1, no obstante que el actor impugna la casilla 906 básica, de auto se advierte que las personas que señala en particular actuaron como funcionarios de la mesa directiva de la casilla 906 extraordinaria 1. En ese sentido, de la revisión del encarte, se desprende que dichas personas fueron las mismas que designó la autoridad, aunado a que dichas personas están inscritas en la lista nominal correspondiente a la sección 906, por lo tanto, su actuación fue apegada a derecho. Por lo que hace a toda la elección, el actor no aportó prueba alguna que acredite la conducta atribuida al comandante de la Policía Estatal asignado en Nuevo Morelos, Tamaulipas, consistente en decretar un toque de queda un día antes de la elección. Aunado a lo anterior, no se considera que en caso de haber ocurrido dicha irregularidad, esa situación haya provocado que los electores no hayan acudido a emitir su voto, toda vez que la participación ciudadana en la elección del citado municipio fue superior al 85%. En ese sentido, al comparar dicho porcentaje de participación con las otras 42 elecciones municipales de la entidad, se advierte que fue el segundo municipio que mayor participación tuvo el día de la jornada electoral. Por lo tanto, al no acreditarse la irregularidad señalada, ni siendo determinante para el desarrollo y el resultado de la elección, es de desestimarse la causal de nulidad invocada por el actor. Por lo expuesto, se propone a este Pleno confirmar la validez de la votación recibida en las casillas 905 extraordinaria 1, 906 básica y 906 contigua 1, la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría en favor de la fórmula postulada por la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, todos de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Nuevo Morelos, Tamaulipas. Es cuanto, magistrada presidenta.
Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Compañeros integrantes del Pleno, ¿están a su consideración los asuntos de cuentas? Si alguien desea hacer uso de la voz. Si me permiten. Magistrada ponente, adelante, por favor. Sí. Por lo que hace al recurso de inconformidad identificado con la clave TRIN 2, diagonal 2016, y su acumulado 14, diagonal 2016, esto es la impugnación que presenta la candidata independiente al cargo de presidenta municipal del Ayuntamiento de Campo Tamaulipas y el Partido Acción Nacional, en contra de la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la planilla postulada por la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. En estos expedientes impugnan y controvierten la votación recibida en las casillas 908 básica, 917 básica y 918 básica. Por lo que hace a la casilla 908 básica, señalan o invocan la causal de nulidad prevista por la fracción tercera del artículo 83, consistente en que las personas que recibieron la votación son distintas a las que señala el código, que son permitidas por el código. Sin embargo, una vez que se revisó las constancias existentes en autos, como lo son el documento que comúnmente conocemos como encarte, así como el acta de jornada electoral y de escrutinio y cómputo, podemos percatar que las personas que fungieron ese día de la jornada electoral en esa casilla son las mismas que fueron designadas legalmente por la autoridad administrativa electoral, por lo que no se acredita esa causal de nulidad que invoca la parte actora. Por lo que hace a la casilla 917 básica, en la cual la parte impugnante señala que se permitió, que existió irregularidad porque se permitió a una persona votar con dos credenciales, que obviamente no eran de su propiedad. Al respecto, señalamos que al realizar el análisis de las constancias existentes en autos, en concreto en la hoja de incidente correspondiente a esa casilla, a la 917, se desprende que hay una constancia donde se asienta que efectivamente se dio esa situación, pero fue autorizada tanto por la presidenta de la mesa directiva de casilla, así como el representante de la autoridad administrativa, y se hace referencia que una persona acudió apoyando a dos familiares suyos que presentaban una discapacidad. Por tanto, no se acredita en el expediente que haya habido una actuación irregular, además de que se actuó conforme a lo que señala el párrafo 2 del artículo 82 de la LEGIPE, en el cual señala que las personas que no saben leer o escribir o que se encuentran impedidos físicamente para marcar sus boletas pueden ser asistidos por una persona de confianza. Entonces, al no acreditarse que la actuación de estas personas sea contraria a la ley, no se da por acreditar la causal de nulidad que invoca la parte impugnante. Ahora bien, por lo que hace a la causal de nulidad que invoca la parte actual del Partido Acción Nacional, respecto de las casillas 917 y 918 básica, en las cuales aduce que el representante del Partido Verde Ecologista de México y del PRI que actuaron como representantes de partido ante esas casillas, de la revisión efectuada a las constancias existentes en el expediente se advierte que dichas personas no actuaron en las casillas que está impugnando. Sin embargo, por lo que hace al señalamiento de una persona de nombre Juan Carlos Limones Eligio, que la parte actora refiere, fungió como representante del Partido Revolucionario Institucional en la casilla 918, de la revisión efectuada a los documentos se advierte que por lo que hace a la casilla 917 obra un incidente en el cual estuvo esa persona, sin embargo estuvo en su carácter de representante general del partido. Pero la parte actora aduce que por ese solo hecho se actualiza esta causal en virtud de que se presume que hubo presión en el electorado porque esta persona es funcionario municipal. Sin embargo, de las constancias que obran en autos se desprende que esta persona que señala es un auxiliar de protección civil de ese municipio, lo cual no puede ser considerado como un puesto de mando superior. Como ya sabemos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto como la Sala Regional Monterrey, ya han establecido el criterio de que para que pueda presumirse que hay presión en el electorado, se necesita en primer término que la persona, tenga un nivel de mando superior, y en el supuesto que no lo tenga, la parte actora debe de acreditar con medio de prueba que dicha persona ejerció presión, ya sea sobre los miembros de la mesa directiva o sobre el electorado. Y en el presente caso no existe constancia alguna que demuestre que esta persona,
Juan Limones Eligio, que reitero, quien es auxiliar de protección civil en el municipio, haya estado ejerciendo algún acto de presión sobre el electorado para que las personas votaran a favor de una determinada fuerza política, y por tanto, a criterio de la ponencia, se estima que no se actualiza esa causal de nulidad que se invoca, y se propone al Pleno desestimar las causales de nulidad y confirmar la votación recibida en esas casillas. Eso es en cuanto al recurso al RIN 2/2016 y su acumulado 14. Y por lo que respecta al diverso 13, RIN 13 de 2016, se trata de un recurso de inconformidad interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría a favor de la planilla postulada por la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. En este recurso impugnan básicamente 3 casillas, la votación recibida en ellas, la 905 extraordinaria, 906 básica y 906 contigua 1. Por lo que hace a la 905 extraordinaria 1, 906 básica y 906 contigua 1, aducen en una de ellas que las personas que actuaron como integrantes de la mesa directiva de casilla no son las que fueron designadas legalmente por la autoridad. De la revisión que se hizo a la documentación electoral que habrá en el expediente, lo que es el encarte, las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo respectivas de esa casilla, pues se advierte y se constata que las personas que actuaron en el día de la jornada electoral son las mismas que fueron designadas por la autoridad administrativa. También señalan que aparecían algunos rubros en blanco donde no firmaban los funcionarios que fueron designados. Sin embargo, de la revisión que se hizo a los documentos electorales, se advierte que sí aparece la firma de los funcionarios. En alguna de ellas aparece la omisión de uno, pero en los demás rubros sí aparecen las firmas, lo cual es un error involuntario, porque como todos sabemos, pues quienes actúan como representantes, como funcionarios de casilla, son ciudadanos que elige la autoridad administrativa electoral y no tienen la pericia o el conocimiento, la práctica como para, en el llenado de las actas, sí pueden incurrir en algún error. Ahora bien, por lo que hace a la causal a la casilla 906 básica, aquí invocan también una causal de nulidad del partido actor y refiere que se dio una irregularidad que comúnmente se le denomina como turismo electoral, pues aduce que nos anota un listado de 39 personas que según su imputación cambiaron de domicilio de San Luis Potosí a Nuevo Morelos, Tamaulipas, con el fin de influirse en la elección de dicho municipio. De la revisión que se hizo a los documentos que obran en el expediente, se advierte que solo de ese listado de 39 personas que señala la parte actora, solo 5 realizaron su cambio de domicilio. En esa casilla en concreto, que es la que está impugnando por esa causal, que es la 906 básica, solo 5 cambiaron su domicilio de San Luis Potosí a Nuevo Morelos, y de esas 5, únicamente 4 emitieron el voto el día de la jornada electoral. Por lo tanto, no podemos hablar o considerar que se acredita esa conducta irregular, en atención a que, en primer término, no se demuestra que el cambio de domicilio se haya debido precisamente con el solo fin de favorecer en la elección o de favorecer a una determinada fuerza política. Además de que precisamente la lista nominal de esa casilla está integrada por 521 personas. Si lo comparamos con solo 5 cambios que hicieron de domicilio, pues de ninguna manera podemos tener por acreditada esa irregularidad que se le denomina turismo electoral. Y por último, en la casilla 905 extraordinaria 1 también la impugnaron señalando que aquí se acreditó que se ejerció presión física sobre los electores en virtud de que la representante del PRI en esa casilla es funcionaria en el Ayuntamiento de Campo Tamaulipas. Al realizar el análisis de las constancias existentes en el expediente, pues lo que se acredita es que la persona se desempeña como auxiliar de limpieza en el municipio de Nuevo Morelos, Entonces, como ya lo hemos reiterado en diversas ocasiones y en diversos criterios que hemos emitido aquí en este tribunal, como lo emite la Sala Superior y la Sala Regional, pues se requiere, para poder acreditar que se ejerce presión sobre el electorado, pues se requiere acreditar con medio de prueba alguno, y en el presente caso la persona pues no tiene un nivel de mando superior,
y no se acreditó con ningún medio de prueba que haya ejercido alguna presión sobre el electorado. Por tanto, no se acredita esa causal. Y finalmente, en cuanto al señalamiento de que se acredita la causal genérica de nulidad en toda la elección, pues aduce la parte actora que un día antes de la jornada electoral, el comandante de la Policía Estatal asignado a ese municipio dio un toque de queda. En primer término, en auto no quedó acreditada dicha circunstancia de que hubiese habido algún toque de queda, y con independencia de ello, de la análisis que se hizo y del comparativo que se realizó en el proyecto que ahora se pone a su consideración, se llegó al conocimiento de que en ese municipio votó más del 85% del padrón electoral, lo cual quiere decir que no, pues no incidió en el supuesto caso, no se acreditó que hubo esa irregularidad, pero en el supuesto caso que hubiera habido, no incidió en la votación recibida en ese municipio. Y por tanto, no se acredita esa causal de nulidad ni la nulidad que invocan en las restantes casillas. Y por eso es la propuesta que se hace en este día. Gracias, magistrada Reyes. ¿Alguna otra participación, compañeros? Señor secretario general, sírvase a tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. ¿A favor de los proyectos? Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. A favor de ambos proyectos, con voto concurrente en el expediente RIN 02-2016 su acumulado. Magistrada Emilia Vela González. Con los proyectos. Magistrada presidenta Marcela Laura Garza Robles. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta, informa usted que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes, con voto concurrente del magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Gracias, señor secretario general. En consecuencia, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TRIN 02/2016 y su acumulado TRIN 14/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se confirman en lo que fue materia del presente recurso los actos impugnados. Segundo, glósese copia certificada de la presente resolución al expediente TRIN 14/2016. Notifíquese en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TRIN 13/2016 se resuelve de la siguiente forma. Único. Se confirman en lo que fue materia del presente recurso los actos impugnados. Notifíquese en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora, por favor, señor secretario licenciado Matías Ramón Ochoa Delgado, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno, la ponencia a cargo del magistrado Eddie Izaguirre Treviño, por favor. Con su venia, magistrada presidenta, magistrada, señor magistrado, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente TRIN 20/2016 relativo al recurso de inconformidad presentado por el Partido Revolucionario Institucional, quien impugna los resultados del acta de cómputo distrital, la declaración de validez y el otorgamiento de constancia de mayoría relativa del 06 Distrito Electoral con sede en Reynosa, Tamaulipas, pues a su juicio se configuran las causales de nulidad previstas en el artículo 83 de la ley adjetiva que nos rige. Derivado del estudio del presente caso y con base en las constancias con que se cuenta, se pudo establecer que solo se actualizó una de las causales invocadas, donde se demostró que hubo error en los datos asentados en las actas de escrutinio y cómputo. Al efecto, se propone este Pleno declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas 952 contigua 1, 979 básica, 1081 contigua 1 y 1101 contigua 11 del distrito electoral referido. En consecuencia, habrán de modificarse los resultados del cómputo correspondiente y confirmar en lo que fue materia de impugnación la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría como diputados electos a los ciudadanos Jesús María Moreno Ibarra como propietario y Luis René Cantú Galván como suplente, toda vez que la anulación de la votación recibida en las casillas referidas no meritó cambio de ganador. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, señor magistrado. Gracias, señor secretario. Estoy de cuenta. Compañeras magistradas, compañero magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. No sé si alguien desea hacer uso de la voz. Magistrado ponente Izaguirre, por favor. Muchas gracias, presidenta. Este asunto, la impugnación de la elección de diputado por mayoría relativa correspondiente al distrito 06, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, es un asunto ya conocido en este tribunal porque su ponencia y la ponencia de la magistrada Reyes, pues ya resolvieron
planteamientos similares en los distritos correspondientes también a Reynosa, Tamaulipas. Es una demanda donde se hace un señalamiento generalizado de irregularidades en 561 casillas, sin embargo, son por las causales que ya hay jurisprudencia y antecedentes en el tribunal que la casilla se instaló en lugar diverso al señalado, pero es más porque se omite poner en el apartado correspondiente el lugar donde se recibió la votación, que la recibieron personas o órganos distintos a los facultados por la ley, porque el día de la jornada electoral, como la experiencia nos dice, pues hay alternancia ahí de personas que reciben la votación, porque quienes fueron designados por el Consejo Distrital no acuden y se toman de la fila, y que se recibió la votación en fecha distinta, porque en las hojas de jornada electoral se pone que se instaló a las 7:30 y la recepción de la votación empieza a las 8 y concluye a las 6 de la tarde, siempre y cuando no haya electores formados en la fila, y supuestas irregularidades por complicidad o displicencia del Consejo Distrital en no atender alguna de los señalamientos hechos por el partido actor, y para acreditar esto agrega los documentales pues que son usados el día de la jornada electoral, como el acta de jornada electoral, acta de escrutinio y cómputo, el propio encarte, los informes de autoridad, incluso las actas de la sesión del cómputo donde se desarrolla por el Consejo Distrital el cómputo final de esa elección. Se analizaron las casillas, algunas se desatendieron porque no estaban vinculadas con hecho o agravio alguna. Finalmente solo se procedió a anular 4 casillas por error en el cómputo de los votos, y eso pues no trae ninguna alteración al resultado de la elección en aquel distrito. Y finalmente solicita el partido actor la nulidad de la elección. Sin embargo, como lo hemos comentado en este pleno y como existe jurisprudencia de la Sala Superior y Sala Regional, para que se dé una nulidad de la elección, como lo decía quien me antecedía en el uso de la palabra y daba cuenta de su ponencia, pues requiere que sucedan una serie de irregularidades graves, irreparables, determinantes, que realmente trastocaron principios constitucionales para hacer nugatorio todo el aparato electoral, esa fiesta cívica que acude el día de la jornada electoral, y no basta un simple señalamientos de hechos aislados o hechos que se le pretenden señalar como graves a quienes recibieron la votación. Sí, como lo decían hace un momento, pues las personas que reciben la votación son ciudadanos que tienen la voluntad de ir a recibir la votación el día de la jornada electoral, no se dedican profesionalmente a este tipo de labores, y es lógico, las reglas de la lógica, la experiencia nos dice que existen a veces ciertos errores en las actas de jornada electoral. Sin embargo, desde la existencia de la justicia electoral en este país, los órganos jurisdiccionales federales en materia electoral han hecho un esfuerzo por establecer un legado de jurisprudencia para permitir ciertos errores mínimos siempre y cuando no sean graves o determinantes. Por lo tanto, la nulidad de elección que se pretende aquí pues no procede, porque no estamos ante la violación de principios constitucionales como la libertad del sufragio, la parcialidad o negligencia de la autoridad, la falta de equidad de competencia entre los partidos políticos, o que se haya acreditado una presión generalizada sobre los electores o sobre los propios funcionarios de casilla, y que y los hechos que se señalan, aunque los actores a veces, esa experiencia tribunal, pues nos narran una serie de hechos que aparentemente lee la demanda uno y pareciera que sí hay que sí vale la pena estudiarlo, pero cuando se aboca uno a estudiar las pruebas nos damos cuenta que no son más que hechos generalizados. En el caso concreto no se acompañó de material probatorio, por lo tanto se está confirmando la elección y se está confirmando también la declaración de validez sin cambio alguno, toda vez que las casillas anuladas pues no meritan un cambio de ganador. Es la cuenta, magistrada presidenta, compañeras magistradas. Gracias, magistrado ponente. Edith Aguirre, ¿alguna otra intervención, magistradas? Señor secretario general, sírvase tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Edith Izaguirre Terviño. Con el proyecto. Magistrada María Concepción Reyes. A favor del proyecto. Magistrada Emilia Vela González. Con el proyecto. Magistrada Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto.
Magistrada Presidenta, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TRIN 20/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se decreta la nulidad de la votación recibida en las casillas 952 contigua 1, 979 básica, 1081 contigua 1 y 1101 contigua 11 del 06 Distrito Electoral con sede en Reynosa, Tamaulipas. Segundo, se modifican los resultados del cómputo distrital de la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa correspondiente al 06 Distrito Electoral con cabecera en Reynosa, Tamaulipas, en términos del apartado de efectos de este resolutivo. Tercero, se confirma la validez de la votación recibida en las casillas impugnadas en el presente recurso, con excepción de las mencionadas en el resolutivo primero de la presente ejecutoria. Cuarto, se confirma la validez de la elección de diputado local por el principio de mayoría relativa correspondiente al 06 Distrito Electoral con cabecera en Reynosa, Tamaulipas, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría en favor de la fórmula postulada por el PAN. Quinto, con base en el presente resolutivo, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas deberá proceder en términos de lo dispuesto por el artículo 288 de la Ley Electoral. Notifíquese en términos de ley a las partes, archívese el expediente como asunto concluido y en caso de ameritarlo, en su oportunidad devuélvanse los documentos exhibidos en caso de ser requeridos. Por favor, licenciada Gloria Graciela Reina Hagelsieff, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Emilia Vela González. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución del expediente TRAPS 40-2016 y su acumulado TRIN 03-2016 interpuestos por el Partido Acción Nacional en contra, el primero de ellos, del acuerdo dictado el 6 de junio de 2016 en el que se acordó la negativa de apertura de urnas o recuento parcial o total de la elección del Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas. Y el segundo, que impugna la totalidad de la elección del Ayuntamiento, la declaratoria de validez de dicha elección, la constancia de mayoría que fue entregada a la candidata de la coalición y, en consecuencia, la demostración de la violación de principios constitucionales. En primer término, el actor se duele del contenido del acuerdo que acordó la negativa de apertura de urnas o recuento total o parcial de la elección en virtud de que señala que no se debe dejar al arbitrio de un acuerdo la voluntad de promover peticiones o el derecho de defensa, careciendo de razón el impugnante, ya que esta ponencia considera que el Consejo Municipal actuó conforme a derecho, a sus facultades y a los lineamientos especiales para la sesión de cómputo emitidos tanto por el INE como por el IETAM, al negarse a realizar tanto el recuento parcial como el nuevo escrutinio y cómputo, ya que no se actualizaban los supuestos referidos en la ley. Por tratarse de inconsistencias o errores no evidentes y legalmente era posible o no para la responsable realizar el nuevo escrutinio y cómputo sin constituir ello una violación a su derecho de petición. Por cuanto hace el agravio relacionado con la nulidad de la elección por violación de principios constitucionales, esta ponencia propone declararlo infundado en razón de que las presuntas violaciones manifestadas por el actor relativas al carrusel de votos, la pretensión de nulidad de los votos obtenidos por las distintas combinaciones de los partidos coaligados, la diferencia de votación entre la elección de gobernador y ayuntamiento relacionados con los elementos de prueba ofrecidos no permiten acreditar que se actualizan las violaciones referidas, ya que la elección del 5 de junio pasado se llevó a cabo en plena observancia de los principios constitucionales, organizada por autoridades electorales facultadas para ello, y fue auténtica y el voto se ejerció de manera libre, directa y secreta por los ciudadanos. Por cuanto hace al análisis de las casillas impugnadas, esta ponencia propone declarar infundados los agravios relativos a las fracciones primera, segunda, tercera y onceava, referente a que la votación fue recibida en lugar y fecha distinta y por personas no autorizadas, así como las irregularidades señaladas en la causal genérica. Ahora bien, por cuanto hace a la causal novena, referente a que existe error en el cómputo de la votación y que este sea determinante, esta ponencia propone la nulidad de la votación recibida en las casillas 1416C1, 1330C3, 1360C2, 1475B, por acreditarse la existencia de errores determinantes en el cómputo, razón suficiente para actualizar el supuesto señalado. Sin embargo, la nulidad de las casillas referidas, si bien modifica el cómputo municipal, no cambia el resultado de la misma. Por tanto, se propone confirmar la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría expedida en favor de la planilla encabezada por la C. Magdalena Peraza Guerra. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Estoy de cuenta. Compañeras magistradas, compañero magistrado, si gustan hacer uso de la voz, por favor, magistrada Vela González, ponente del asunto.
Bueno, en estos expedientes acumulados tenemos que, en primer lugar, se analizó un recurso de apelación que se hizo valer en contra de los acuerdos y las sesiones emitidas el 6 de junio del presente año, en virtud de que la parte impugnante, en este caso el Partido Acción Nacional, señala que lo determinado en esa sesión fue tomado en consideración y sirvió de fundamento para que el presidente del Consejo Municipal de Tampico declarara no aperturar los paquetes electorales. Es importante señalar que la reunión de trabajo del 6 de junio y la sesión extraordinaria de la misma fecha están previstas en los lineamientos que había emitido desde el año anterior el Instituto Nacional Electoral y que obligó también al IETAM, a los órganos electorales locales, a homologar esos lineamientos por lo que se refiere a la sesión de cómputo. Así que hay una reunión previa perfectamente legal, conforme a esos lineamientos de ambas órganos electorales, en el que el presidente y los consejeros van a dar cuenta o van a verificar, van a realizar un análisis del estado en que se encuentran las actas de escrutinio y cómputo que se encuentran en su poder, a fin de estar en posibilidades de determinar si va a ser necesario un recuento parcial o un recuento total en la sesión del día 7. De acuerdo a esta reunión de trabajo, se determinó que no era necesario, sin embargo, porque no se daban los supuestos que establecía la ley tanto para un recuento como para un nuevo escrutinio y cómputo. Entonces, por ese motivo, no se considera que fue ilegal y se declaran infundados los agravios en ese sentido. Por otro lado, se determina que lo que sucedió durante la sesión de cómputo del día 7 en el sentido de no realizar nuevos escrutinios y cómputos era precisamente en base a las disposiciones legales que señalan de una manera limitada en qué supuestos se hace un recuento total, en qué supuestos un recuento parcial y cuándo un nuevo escrutinio y cómputo. Entonces, consideramos que el Consejo Electoral del municipio de Tampico había actuado conforme a derecho. Ahora, fue muy extenso, un expediente que requirió mucho análisis, dado que se impugnaron más de 30 casillas y en cada una de estas se hacían valer 2 o 3 causales de nulidad de votación recibida en la misma. Sin embargo, decimos, no hubo en todas aquellas que se señaló que se estableció en un domicilio distinto al autorizado, se pudo demostrar que no, que lo único que sucedía fue que se omitió el nombre completo, porque obviamente cuando publica el órgano electoral la ubicación de las casillas da todas las con nombre de escuela, ubicación, y en el caso pues nos vamos a encontrar, generalmente ha sucedido así, que ponen únicamente el nombre de la escuela o que ponen simplemente el domicilio. Entonces, en esos casos no se actualizó. Lo mismo el hecho de iniciar tardíamente la votación es un caso común y en especial se da esa iniciación tardía de la votación porque con frecuencia los funcionarios designados no acuden a desempeñar su encargo. Entonces, si bien hubo omisiones como la hora de cierre, sí nos vamos con los criterios que se han sustentado en el sentido de que el hecho de iniciar tardíamente, de instalarse tardíamente, no significa que la votación se haya recibido en un día distinto al señalado por la ley, que siempre va a ser en el horario de 8 a 6 de la tarde del primer domingo de junio del año de la elección. Ahora, con respecto que fue muy extenso lo que se hizo y una gran división con cuadros ilustrativos de que se recibió la votación por personas distintas a las autorizadas, pues se hizo todos aquellos, se invocaron
casillas en las que todos los funcionarios asistieron, entonces que todos coincidían los nombramientos, aquellos que actuaron suplentes, aquellos que actuaron de fila, y entonces se hizo un desglose completamente claro, creo, para acreditar que la votación fue recibida por personas autorizadas en su mayoría por el órgano electoral o en su caso por de la fila que en esa situación lo autoriza la ley misma, el tomar funcionarios de los electores que se encuentren para emitir su voto en la casilla el día de la elección. En el caso de la fracción 9 de error en el cómputo es muy frecuente que siempre se encuentren errores en el cómputo con señal, ya que se tiene que tomar en consideración lo que manifestaba el magistrado Edwin, que no son personas profesionales las que se desempeñan como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral. Entonces sí tenemos, pero el mismo Tribunal Electoral nos ha señalado cuáles son los 3 rubros importantes que hay que tener en consideración, que serían los votos que hayan de la lista nominal más representantes de partido, los que se hayan sacado de la urna y el total de la votación emitida. Para determinar que los errores, que son muy frecuentes y muy comunes, y a veces pudiera resultar así un poco, que pudiera ser una irregularidad que se detecta, sin embargo, para que sea determinante, para que una causal una causal de nulidad se considere actualizada, es necesario que el error sea determinante, y para tener esa determinancia en error y cómputo es importante que la deficiencia, la irregularidad del error sea mayor entre la diferencia entre primer y segundo lugar, y eso no lo encontramos en 4 casillas nada más, por eso se declara la nulidad de votación recibida en la misma. Y en cuanto a las irregularidades graves, la mayoría se refirió a casillas que se habían invocado ya otras causales que fueron analizadas previamente. En esa circunstancia se está proponiendo la nulidad de las casillas, el declarar infundado los agravios de apelación y declarar la nulidad de las casillas que se han mencionado, pero confirmar los resultados de la votación. Gracias, magistrada ponente Milavela. ¿Alguna otra intervención? Señor secretario general, sírvase a tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada ponente Emilia Vela González. Con mi proyecto. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Con el proyecto. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Magistrada presidenta Marcela Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, informa usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de apelación identificado con el número de expediente TRAP 40/2016 y su acumulado TRIN 03/2016 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declaran infundados los agravios expresados en el recurso de apelación. Segundo, se anula la votación recibida en las casillas 1416 contigua 1, 1330 contigua 3, 1360 contigua 2 y 1475 básica por acreditarse el error en el cómputo de los votos. Tercero, se modifican los resultados contenidos en el acta de cómputo municipal de Tampico, Tamaulipas, en los términos de lo expuesto en la presente resolución. Cuarto, se confirma la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría emitida por la responsable en favor de la planilla encabezada por la ciudadana María Magdalena Peraza Guerra, postulada por la coalición. Notifíquese en términos de ley. Asimismo, remítase copia certificada de la presente resolución al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas para los efectos que establece el artículo 288 de la Ley Electoral del Estado. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Señor licenciado Antonio Hernández Arellano, por favor dé cuenta sobre el proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a este pleno. Con su venia, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de inconformidad TRIN 41/2016 y sus acumulados
TRIN 42, diagonal 2016, y TRIN 43, diagonal 2016, interpuestos por el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, respectivamente, en contra del acuerdo YETAM-CG 145, diagonal 2016, de fecha 15 de junio del año en curso, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el que se rectificó el acta de cómputo final de la elección de diputados por el principio de representación proporcional. En la cuenta, el PRD señala los siguientes motivos de disenso: que la existencia de 37.785 votos nulos es determinante para conservar su registro como partido político estatal, por lo que solicita la apertura de los paquetes electorales de la elección para aclarar que existen votos a su favor, pues en su opinión muchos fueron debidamente catalogados como nulos. Que para efectos de conservar o no su registro resulta inaplicable lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Medios Local, pues dicho precepto deriva de las reformas posteriores al otorgamiento del registro como partido político estatal, lo cual ocurrió en 1989. Por su parte, el PAN refiere como agravio lo siguiente: que la rectificación del acta de cómputo realizada por la responsable resulta contraria a derecho, ya que, bajo supuestas rectificaciones, los actos y resoluciones del órgano electoral no causarían definitividad. Que la actuación asumida por la responsable carece de fundamentación y motivación, pues no existe disposición jurídica en la ley que le autorice modificar el cómputo final de la elección. Por último, Movimiento Ciudadano aduce los siguientes motivos de disenso: que la distribución de votos que realiza la responsable en cumplimiento de la cláusula 12ª del Convenio de Candidaturas Comunes es incorrecta, ya que en dicho acuerdo los institutos políticos PRI Verde y Nueva Alianza establecieron solo que se distribuían los votos en la elección de mayoría relativa y no en representación proporcional. El acuerdo impugnado carece de fundamentación y motivación, pues no existen normas ni razones para haberlo aprobado en los términos que lo hizo. Por razón de método, los conceptos de agravio expresados por los actores en primer término serán analizados de manera individual los identificados como incisos A y B, posteriormente de manera conjunta por guardar relación entre sí, los señalados como incisos C, D y F, y por último el identificado como inciso E. En cuanto a la apertura de los paquetes electorales, para demostrar que en los votos nulos existen votos a favor del Partido de la Revolución Democrática, los cuales son determinantes para conservar su registro como partido político estatal, tal pretensión a consideración de esta ponencia resulta improcedente, toda vez de que no está referida a una solicitud de recuento jurisdiccional de votos en términos del artículo 76 de la Ley de Medios Local. Por otra parte, por lo que respecta a la inaplicación del 3% establecido en el artículo 81 de la Ley Electoral Local, es inatendible tal argumento, toda vez que la autoridad responsable en el acto impugnado en ningún momento acordó, en términos del artículo 81 de la Ley Electoral Local, cancelar el registro estatal del PRD por no haber obtenido el porcentaje del 3% de la votación válida emitida en alguna de las anteriores elecciones de gobernador o diputados. Por último, respecto de la violación a los principios de certeza, legalidad y definitividad, así como falta de fundamentación y motivación, le asiste la razón a los actores, ya que la responsable realizó el cómputo final de la elección de diputados por el principio de representación proporcional en 2 etapas, una el 11 de junio y la otra el 15 siguiente. Esta última, en razón de las inconsistencias y errores aritméticos en la captura de los datos y bajo la obligación de brindar certeza, seguridad jurídica a los votantes y candidatos de los diversos partidos políticos y salvaguardar la voluntad popular expresada en las urnas. Desde luego que si el Consejo General rectificó el acta de cómputo de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, viola los principios de certeza y seguridad jurídica, además del de legalidad, así como de fundamentación y mutación, en virtud de que la responsable no tiene facultades en el sistema normativo electoral vigente para asumir tal conducta. Por último, por lo que respecta a la incorrecta distribución de votos a favor de los partidos políticos Verde y Nueva Alianza, se desestima lo planteado por Movimiento Ciudadano, toda vez que al revocarse el acto impugnado queda sin materia, de modo que a nada conduce a analizar si fue correcta o no la actuación de la autoridad administrativa electoral en ese sentido. En consecuencia, esta ponencia propone se revoque el acuerdo que ratifica el acta de cómputo final de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, así como el acta de cómputo final de dicha elección de fecha 11 de junio del año en curso, y se ordena al Consejo General
para que en el plazo de 72 horas contadas a partir de que le sea notificada la presente resolución, realice de nueva cuenta el cómputo final de dicha elección, en el cual unifique los resultados contenidos en las actas respectivas. Asimismo, esta ponencia propone se conmine a los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas para que en lo sucesivo se apeguen a las atribuciones que en el ejercicio del cargo les confiere la Constitución Federal y las leyes aplicables. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Compañeros integrantes del Pleno, permítanme hacer el uso de la voz por tratarse de un proyecto que somete a su consideración la ponencia a mi cargo y trataré de llamar la atención en lo que considero lo relevante del asunto. Tendremos que tener como la línea de sucesos muy clara. En primer lugar, el 7 de junio, los consejos distritales realizan los cómputos correspondientes a la elección de diputados por principios de mayoría relativa y de representación proporcional. El día 11 de junio siguiente, el Consejo General emite un acuerdo donde realiza el cómputo final de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, 11 de junio. Para el 15 siguiente, todavía no se cumplían 4 días de que hubieran emitido el acuerdo, y emiten un nuevo acuerdo donde deja sin efecto el anterior y señalan se rectifica el cómputo en virtud de haber advertido errores, dejan sin efecto el del día 11 y señalan que esta rectificación es la que debe de quedar vigente. Básicamente eso es en la línea del tiempo lo que sucede con los acuerdos del instituto. Derivado de este hecho, acuden a este tribunal electoral 3 partidos políticos, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido de Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano, con diversos argumentos que se los señaló, en algunos coinciden, pero quiero hacer de su conocimiento lo que cada uno, digamos, señala como agravio directo. El PRD lo que solicita es que se realice un recuento de votos, ¿sí? Porque dice que existen 37,785 votos nulos, que le parece un número excesivo de votos nulos, que ellos nada más ocupan 9,567 para alcanzar el porcentaje del 3% que les exige la ley para conservar su registro y por lo tanto piden, lo que están quejando, su agravio consiste en que hubiera apertura de paquetes y se volviera a realizar un recuento de votos. En este sentido, la ponencia a mi cargo les propone desestimar el agravio, se considera infundado porque no, esta solicitud, esta petición que hace el Partido de la Revolución Democrática no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos que establece la ley para que pudiera haber un recuento parcial. El hecho de que exista una cantidad de votos nulos que supere la cantidad, digamos, por la que se queda corto en cuanto a alcanzar el 3%, no se encuentra como causal, como supuesto, fundamento en la ley, por lo tanto, considero no tiene argumento válido, resultaría infundado. Eso es por una parte en cuanto al Partido de la Revolución Democrática. En cuanto al Partido de Acción Nacional, aquí el Partido de Acción Nacional lo que viene argumentando es que esta determinación del Consejo General en el sentido de emitir un nuevo acuerdo de rectificación del contenido del cómputo final de la elección de diputados por el principio de representación proporcional violenta los principios de certeza que rigen el proceso electoral y que genera incertidumbre jurídica porque el Consejo General no debió haber emitido un nuevo acto que modificara o subsanara un acto que le fue propio el día 11 y por lo mismo señala que hay una indebida motivación y fundamentación porque la ley no contempla este supuesto. En ese punto en específico, la ponencia a mi cargo les propone declarar fundado el agravio que señala el Partido de Acción Nacional y efectivamente consideramos que la autoridad responsable, en este caso el Consejo General, no cuenta con facultades en la ley ni en la Constitución, en ninguna normativa electoral, sea federal o local, que lo faculten a revocar, modificar sus propias determinaciones. Si bien es cierto, emitió un acuerdo, el día 11 emite uno diverso, el día 15, en el que ambos hablan de una sola cosa, que sería el cómputo final de la elección de diputados por el principio de representación proporcional. Sí considero, y pongo a su propuesta de aceptación, que se declaren fundados los agravios, se revoquen estos actos emitidos por el Consejo General en virtud de que, se insiste, no cuentan con las facultades
en la ley y en la Constitución para revocar, modificar sus propios acuerdos, y lo procedente, lo que se sugiere a ustedes, compañeros integrantes del Pleno, es que se ordene al Consejo General emita un nuevo acuerdo, o sea, revocar estos acuerdos, que emita un nuevo acuerdo en un plazo breve que se le estaría ordenando para que se genere ya con certeza por mandato judicial un acuerdo donde, sin violentar los principios de certeza, que no haya incertidumbre jurídica, que los actores políticos puedan conocer exactamente cuáles fueron las votaciones que obtuvieron en el cómputo final de diputados por el principio de representación proporcional, pero bajo una línea de lo que señala la ley, bajo lo que podríamos nosotros ordenarles porque tenemos esa facultad de hacerlo. Y en ese sentido, bueno, finalmente conminar a la autoridad electoral de regir su conducta a lo que establecen las leyes locales para efecto de no generar este tipo de situaciones en las que los actores políticos, los diversos partidos, puedan sentir que la certeza se encuentra violentada, o a lo mejor el principio de definitividad, o que no hay finalmente una fundamentación o motivación en el actuar de la autoridad administrativa electoral. Y en ese sentido va la propuesta. Por último, nada más, el Partido Movimiento Ciudadano señala como agravio una equivocada distribución de votos que habría hecho el Consejo General a los partidos políticos del PRI, Verde y Nueva Alianza. Sin embargo, considerando, en caso de que se acepte la propuesta en el sentido que se hace, resultaría inatendible porque al momento de revocar el acuerdo donde se hace esa distribución, queda sin materia, queda sin efecto y por lo tanto ya no se le generaría agravio porque de lo que se queja ya no existiría. Entonces, en ese sentido, compañero magistrado, es la propuesta de revocar los acuerdos del Consejo General que se somete a su consideración. ¿Alguna participación? Por favor, magistrado Izaguirre. Muchas gracias, magistrada presidenta. Saludo nuevamente a mis compañeras magistradas. En este asunto, decirte que comparto plenamente el proyecto y particularmente me referiré al agravio expuesto por el Partido Acción Nacional en el sentido de que el Consejo General del IETAM carece de facultades para hacer una rectificación de un cómputo porque comparto que se trata de un asunto de relevancia y violación a las normas constitucionales y legales. Pocos servidores públicos tienen el privilegio que sus atribuciones estén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son contadas las instituciones del Estado mexicano que señalan específicamente en nuestro máximo ordenamiento del país las facultades. Y en ese sentido, el artículo 41 de la Constitución establece que los organismos públicos locales electorales, dígase IETAM, tendrán entre otras facultades realizar escrutinios y cómputos en términos que señala la ley. Y una distinción más es para los tamaulipecos, también cuando son servidores públicos, que sus atribuciones estén en la Constitución Política del Estado. Y es el caso también para la actuación del Instituto Electoral, que dice el artículo 20 que entre sus atribuciones realizar escrutinios y cómputos que señala la ley. ¿Cuál es la litis, magistrada presidenta, magistrada? Y aunque lo has expuesto con bastante claridad, la ley electoral señala un día específicamente para realizar el cómputo de diputados por representación proporcional. Tiene que ver con la certeza, con la legalidad, con la definitividad de las etapas. Por eso me voy a referir a lo que establece nuestra ley electoral. El cómputo de diputados por la vía del principio de representación proporcional toma como base, como bien lo señalaste, la relación de la elección de diputados de representación proporcional tomará como base los resultados que consten en las actas de cómputo distrital, dice el artículo 286, fracción segunda. Y bien lo señalabas, cuando se realiza el cómputo distrital, el artículo 285 de nuestra ley electoral dice que 281, perdón, los consejos distritales sesionarán el martes siguiente al día de la jornada electoral. Y el Consejo General debe realizar el cómputo final de elección de diputados según el principio de representación proporcional el sábado siguiente. Y bien se expone en la sentencia, en la parte de antecedentes, el 11 de
siguiente al día de la jornada electoral, que es el sábado, en cumplimiento a la ley, el Consejo General realizó el cómputo final de elección de diputados por el principio de representación proporcional. Pero algo pasó. Dice el Partido Acción Nacional que hay errores, lo dice Movimiento Ciudadano, y el PRD aduce por otras cuestiones que, fuera de los plazos señalados por la ley, fuera de atribución alguna señalada en la Constitución o General de la República o la propia del Estado o la propia ley electoral, el 15 posterior, cuando habían transcurrido apenas 3 días de que habían hecho el cómputo de diputados por el principio de representación proporcional, deciden rectificarlo. ¿Y qué es la conducta que yo comparto el proyecto y creo que están asumiendo los consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas? Pues una violación directa a la Constitución, por el artículo 41 y 116, que les establece realizar el escrutinio y cómputo, y el 116, fracción cuarta, inciso B, si la memoria no me falla, es que deben asumir la función en base a los principios de certeza y legalidad. Y creo que al haberse apartado de lo que le establecía la ley electoral, realizar un cómputo en fecha distinta o rectificarlo, si así le llaman ellos, están quebrantando la fecha que el legislador de Tamaulipas les puso para realizar el cómputo de diputados por el principio de representación proporcional. Por otra parte, y algo que involucra a este tribunal, hace nugatorio el sistema de impugnación, que es la facultad que tiene este tribunal para revisar si los actos del Instituto Electoral o de sus diferentes estructuras administrativas se apegan a la Constitución o a la ley, porque para que nosotros hubiésemos tenido conocimiento debieron transcurrir 4 días, que es el plazo que tienen los partidos políticos para controvertir un acto de la autoridad administrativa. Y si me apuran tantito, también hace nugatoria la eficacia y la prontitud de nuestro sistema electoral del Estado y la efectividad del sufragio, que es que los votos se traduzcan en espacios o en escaños en el Congreso del Estado, cuando no se está dando certeza a un resultado definitivo. A decir o a juzgar por la demanda del Partido Acción Nacional, hay una diferencia de 6.500 votos entre el primer cómputo y el segundo, que no tendría por qué ser, porque el martes siguiente, al día de la jornada, ya estaban las actas digitales y no tenemos conocimiento de que se hayan prolongado a después del sábado 11, por lo tanto no debía haber alguna rectificación alguna. En ese sentido, comparto el sentido del proyecto en el que se revoca este cómputo de asignación de diputados de representación proporcional y se le pide a los integrantes del Consejo General que se apeguen a las disposiciones legales que les invoca. En este caso sería el mandato del tribunal, pero sobre todo a la información auténtica de las actas de cómputo distrital, que es la base para realizar el cómputo de asignación de diputados de representación proporcional, y que no tenemos conocimiento de que hay alguna que no se haya realizado. Eso está fuera de lo normal. Y comparto también la determinación firme de este tribunal de conminar a los integrantes del Consejo General para que en lo sucesivo se apeguen a las disposiciones constitucionales y legales. Y culminar, lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española, es apreciar con potestad a alguien para que obedezca, y dicho de autoridad a autoridad, requerir a alguien el cumplimiento de un mandato bajo pena de sanción o de determinación. Es cuanto, magistrada presidenta, magistradas. Gracias, magistrada Izaguirre. ¿Alguna otra intervención, compañeras? Señor secretario general, sírvase tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada ponente Marcia Laura Garza Robles. Con mi proyecto. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Con el proyecto. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. A favor del proyecto. Magistrada Emilia Vela González. Magistrada presidenta, informa usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, secretario general. En consecuencia, el recurso de inconformidad identificado con el número de expediente TRIN 41 diagonal 2016 y sus acumulados TRIN 42 y TRIN 43 diagonal 2016 se resuelven de la siguiente manera. Primero,
Son parcialmente fundados los motivos de disenso identificados como incisos C, D y F, hechos valer por el PAN, los dos primeros y el último por Movimiento Ciudadano, e infundados los señalados como incisos A y B planteados por el Partido de la Revolución Democrática, y se desestima el identificado como inciso E, invocado por Movimiento Ciudadano, en los términos del considerando quinto de la presente resolución. Segundo, se revoca el acuerdo IETAM-CG-145-2016 de fecha 15 de junio del año en curso, emitido por el Consejo General, por el cual se realizó rectificación al acta de cómputo final de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, así como el acta de cómputo final de dicha elección de fecha 11 de junio del año en curso. Tercero, se ordena al Consejo General para que en el plazo de 72 horas contadas a partir de que le sea notificada la presente resolución, realice de nueva cuenta el cómputo final de dicha elección, unificando los resultados contenidos en las actas respectivas, debiendo informar a este Tribunal Electoral sobre el cumplimiento que dé al presente fallo dentro de las 24 horas siguientes al momento en que lo hubiera acatado de manera definitiva, haciendo llegar para ello copia certificada de las constancias que lo acrediten fehacientemente, y en caso de no dar cumplimiento a esta determinación en el plazo establecido, se le aplicará la medida de apremio que se juzgue pertinente de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Medios Local. Cuarto, se conmina a los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas para que en lo sucesivo se apeguen a las atribuciones que en el ejercicio del cargo les confiere la Constitución Federal y las leyes aplicables. Quinto, en virtud de la acumulación de los expedientes TRIN 42/2016 y TRIN 43/2016 al diverso TRIN 41/2016, agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los citados expedientes acumulados. Notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos de este Pleno del Tribunal Electoral del Estado, siendo las 20:12 de esta misma fecha, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias.